Imagina por un momento un país del tamaño de Aguascalientes en México, más pequeño que el estado de Hidalgo, con apenas 21.000 kilómetros cuadrados de territorio. Un país que por décadas fue sinónimo de violencia, pobreza y migración masiva. Ahora imagina que ese mismo país está a punto de convertirse en el centro neurálgico del comercio en las Américas. Suena imposible, ¿verdad? Pues déjame decirte algo, Nayib Bukele no solo lo imaginó, lo está construyendo en este preciso momento. El Salvador está experimentando una transformación que va mucho más allá de la seguridad que le dio fama mundial al mandatario centroamericano. Mientras el mundo hablaba del plan control territorial y las megacárceles, Bukele silenciosamente diseñaba algo mucho más ambicioso, algo que podría cambiar para siempre la geopolítica económica de América Central. Estamos hablando de convertir a El Salvador en el hub logístico más importante entre Estados Unidos y América del Sur, una apuesta gigantesca que involucra miles de millones de dólares y que promete generar cientos de miles de empleos. Pero aquí está lo realmente fascinante, y lo que muchos analistas aún no comprenden del todo. Esta visión logística no es un proyecto aislado, no es simplemente modernizar un puerto o construir un aeropuerto. Es un sistema integrado perfectamente diseñado donde cada pieza encaja con las demás como un rompecabezas tridimensional. Puerto de Acajutla modernizado, Aeropuerto del Pacífico en el Oriente, Tren del Pacífico conectándolo todo, y una red de infraestructura vial que hace que cada kilómetro cuente. Todo funcionando como un solo organismo vivo y respirante. Y aquí viene la pregunta que nos debemos hacer: ¿por qué este proyecto podría ser el verdadero legado de Bukele, incluso más que la guerra contra las pandillas? Porque estamos hablando de romper la dependencia histórica de las remesas, de crear una economía productiva que genere riqueza desde adentro, de darle a millones de salvadoreños una razón para quedarse en su país en lugar de arriesgar sus vidas cruzando fronteras. Estamos hablando de escribir un nuevo capítulo en la historia económica de Centroamérica. Vamos a sumergirnos en esta historia fascinante, vamos a explorar cómo un presidente millennial está usando la tecnología, las alianzas estratégicas y una visión a largo plazo para transformar el país más pequeño de América continental en un gigante logístico. Y te voy a advertir algo desde ahora: lo que estás a punto de descubrir va a cambiar completamente tu percepción sobre El Salvador y sobre lo que es posible cuando un liderazgo decidido se encuentra con el momento histórico correcto. Empecemos por entender algo fundamental. Durante décadas, la economía salvadoreña ha dependido de un motor casi exclusivo: las remesas. Esos dólares que llegan mes tras mes desde Estados Unidos, enviados por más de 3 millones de salvadoreños que tuvieron que dejar su tierra para buscar oportunidades en el extranjero. Y aquí está el dato que te va a sorprender: las remesas representan aproximadamente el 24% del Producto Interno Bruto de El Salvador. Piénsalo bien, casi una cuarta parte de toda la economía del país depende de dinero que se genera fuera de sus fronteras. En el 2024, El Salvador recibió más de 8.400 millones de dólares en remesas. Es una cantidad astronómica, especialmente para un país de poco más de 6 millones de habitantes. Esto significa que aproximadamente 1.6 millones de salvadoreños dependen directamente de estos envíos para sobrevivir. Familias enteras que esperan cada mes esa transferencia que paga la comida, la educación, la salud, la vivienda. Pero aquí está el problema estructural que Bukele identificó desde el principio. Esta dependencia de las remesas es como vivir de prestado. Es como tener un ingreso que puede desaparecer en cualquier momento si las condiciones en Estados Unidos cambian. Y no es solo una vulnerabilidad económica, es también una herida social profunda. Significa que El Salvador ha estado exportando su recurso más valioso, su gente, su talento, su fuerza laboral, para que generen riqueza en otro país. Déjame pintarte un cuadro más completo de lo que esto significa en términos humanos. Cada año, decenas de miles de salvadoreños intentan cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Muchos de ellos son jóvenes, personas en edad productiva que deberían estar construyendo su futuro en El Salvador. Pero la falta de oportunidades los empuja a tomar caminos peligrosos, a arriesgar sus vidas en el desierto, a separarse de sus familias por años o incluso décadas. Y aquí es donde la visión de Bukele se vuelve revolucionaria. Él entendió algo que sus predecesores nunca captaron completamente. No puedes construir un país próspero solo con dinero que viene de afuera. Necesitas crear riqueza internamente, necesitas generar empleos bien pagados dentro de tus fronteras, necesitas darle a tu gente razones económicas concretas para quedarse y construir su futuro en casa. La pregunta entonces se vuelve obvia: ¿cómo generas esa riqueza interna cuando eres un país pequeño, sin recursos naturales significativos como petróleo o minerales preciosos, con una economía históricamente basada en agricultura de bajo valor agregado? La respuesta que Bukele encontró está en una palabra: logística.
Vamos a hacer un ejercicio mental por un momento. Mira un mapa de las Américas. Observa dónde está ubicado El Salvador. Está exactamente en el punto medio entre América del Norte y América del Sur. Tiene acceso al Océano Pacífico, está a pocas horas de vuelo de las principales ciudades de Estados Unidos, México, Centroamérica y el norte de Suramérica. Es literalmente el puente geográfico perfecto. Pero la geografía por sí sola no es suficiente. Panamá tiene el canal, el mayor activo logístico del hemisferio occidental. México tiene su tamaño y su frontera directa con Estados Unidos. Costa Rica tiene estabilidad política histórica. Entonces, ¿qué puede ofrecer El Salvador que lo haga competitivo en este escenario? La respuesta de Bukele es simple pero profunda: velocidad, eficiencia y un sistema integrado como ningún otro país de la región ha intentado construir. Imagínate esto: un contenedor que llega al puerto de Acajutla puede ser descargado, procesado por aduanas digitalizadas y eficientes, cargado en un tren de última generación que lo lleva directamente a centros de distribución conectados con todo Centroamérica, o puede ser transportado al aeropuerto del Pacífico para ser enviado por vía aérea a cualquier parte del continente. Todo en cuestión de horas, no de días. Todo rastreado digitalmente, todo con costos reducidos porque cada parte del sistema está diseñada para trabajar con las demás. Esto es lo que los expertos llaman un hub logístico multimodal. Y cuando está bien ejecutado, se convierte en un imán para la inversión extranjera. Porque las empresas buscan exactamente eso: eficiencia, costos bajos, conectividad y certeza jurídica. Y aquí está lo interesante: El Salvador bajo Bukele ha estado trabajando sistemáticamente en crear todas esas condiciones. Piensa en las empresas manufactureras que producen en Asia pero venden en América. Necesitan centros de distribución estratégicamente ubicados para reducir tiempos de entrega y costos de transporte. Piensa en las compañías de tecnología que necesitan mover componentes sensibles rápidamente. Piensa en la industria farmacéutica que requiere cadenas de frío impecables y tiempos de tránsito predecibles. Todas estas industrias necesitan exactamente lo que Bukele está construyendo. Y no es teoría, ya está sucediendo. Nestlé anunció en 2023 que convertiría a El Salvador en su hub logístico regional con una inversión superior a los $10 millones. La empresa reconoció explícitamente el nivel de seguridad del nuevo El Salvador y el clima favorable para los negocios. Esto es solo el principio, porque cuando una multinacional de ese calibre toma una decisión así, otras siguen. Pero vamos más profundo aún. Las remesas, por más importantes que sean, tienen una característica que limita su impacto en el desarrollo. Se usan principalmente para consumo, para gastos del día a día. Muy poco de ese dinero se invierte en actividades productivas que generen más empleos. Es un círculo vicioso: las remesas mantienen a las familias a flote, pero no crean las condiciones para que esas familias puedan eventualmente prescindir de las remesas. La visión logística de Bukele ataca directamente este problema estructural. Un puerto modernizado no solo mueve contenedores, genera empleos directos en operación portuaria, estibadores, operadores de grúas, personal administrativo, agentes aduanales. Genera empleos indirectos en transporte terrestre, almacenamiento, empaque, servicios. Y genera empleos inducidos en toda la economía local: restaurantes, comercios, servicios financieros. Los economistas estiman que por cada empleo directo en un puerto moderno se generan entre 3 y 5 empleos indirectos e inducidos. Haz los números conmigo. El puerto de Acajutla modernizado se proyecta que creará directamente miles de empleos bien remunerados. Multiplica eso por 4 o 5 y estamos hablando de decenas de miles de familias que tendrán ingresos estables sin depender de que un familiar esté en Estados Unidos. Agrega a eso los empleos que generará el aeropuerto del Pacífico, el tren del Pacífico, las zonas francas asociadas, los centros de distribución que inevitablemente se instalarán cerca de esta infraestructura. Estamos hablando potencialmente de cientos de miles de nuevos empleos en los próximos 10 a 15 años. Y no empleos temporales de construcción, aunque esos también son importantes durante la fase de desarrollo. Estamos hablando de empleos permanentes, empleos técnicos y profesionales que requieren capacitación, que pagan salarios competitivos, que dan prestaciones, que permiten a las familias construir patrimonio. Y aquí está el efecto multiplicador que realmente puede cambiar la ecuación económica del país. Cuando tienes cientos de miles de personas ganando buenos salarios de manera estable, ellos se convierten en consumidores de otros productos y servicios producidos localmente. Abren restaurantes, compran casas, invierten en educación para sus hijos, ahorran en el sistema financiero que luego presta ese dinero a otros emprendedores. Es así como se construye una economía próspera de verdad. Pero Bukele no es ingenuo. Él sabe que la infraestructura física es solo una parte de la ecuación.
Por eso simultáneamente ha estado trabajando en crear el marco legal y regulatorio que las inversiones necesitan. Leyes especiales que agilizan los procesos de construcción de megaproyectos. Reformas aduaneras que digitalizan y aceleran los trámites. Mejoras en el sistema judicial para dar certeza jurídica a los contratos. Todo esto es parte del mismo paquete. Y la apuesta más audaz, buscar socios estratégicos internacionales que no solo traigan capital sino también conocimiento operativo y conexiones globales. Esto nos lleva directamente a uno de los pilares fundamentales de toda esta estrategia, el puerto de Acajutla y la alianza con Gilport. Acajutla no es un nombre que resuene internacionalmente como Shanghái, Rotterdam o Los Ángeles. Pero está a punto de serlo. Este puerto ubicado en el departamento de Sonsonate, a 76 kilómetros al oeste de San Salvador, es la principal terminal marítima de El Salvador. Durante décadas operó de manera modesta, moviendo contenedores de forma relativamente eficiente pero sin aspiraciones de convertirse en un jugador regional importante. Todo cambió cuando Bukele puso sus ojos en Acajutla como la pieza central de su estrategia logística. Pero aquí está la genialidad del enfoque. Bukele entendió que El Salvador por sí solo no tenía ni el capital ni la experiencia operativa para transformar Acajutla en un puerto de clase mundial. Necesitaba un socio, pero no cualquier socio. Necesitaba uno de los operadores portuarios más grandes y experimentados del planeta. Entra en escena Gilport Holding, una empresa turca que opera 26 terminales portuarias en 4 continentes, Europa, África, Asia y América Latina. Gilport está entre los 10 operadores portuarios más grandes del mundo. Manejan puertos en España, Portugal, Italia, Suecia, Noruega, Turquía, Croacia, Perú, Ecuador, Guatemala. Son jugadores globales con el conocimiento técnico y las conexiones comerciales que El Salvador necesita. Y aquí está el momento clave, la visita de Bukele a Turquía en enero de 2022. Durante esa visita, el presidente salvadoreño se reunió con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Las conversaciones no fueron solo diplomacia de cortesía, fueron negociaciones concretas sobre inversiones estratégicas, tecnología y educación. De esas conversaciones nació lo que eventualmente se convertiría en la Unión Portuaria del Pacífico. En agosto de 2024, Bukele anunció oficialmente la creación de esta sociedad mixta entre la estatal Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma de El Salvador y Gilport Holding. Y aquí están los números que te van a dejar sin aliento. Gilport se comprometió a invertir $1.615 millones en la modernización de los puertos de Acajutla y La Unión. Lee eso de nuevo, más de $1.600 millones. Es la mayor inversión privada en la historia de El Salvador. Pero Bukele fue muy cuidadoso en cómo estructuró este acuerdo, y esto es importante entenderlo. No es una privatización, no es una concesión tradicional. Es una sociedad de economía mixta donde el Estado salvadoreño, a través de CEPA, mantiene la propiedad de los puertos. Federico Anliquer, presidente de CEPA, fue muy claro al respecto: el Estado sigue siendo dueño y operador de los puertos marítimos de El Salvador. Lo que cambia es que ahora tienen un socio con músculo financiero y experiencia operativa mundial. El acuerdo tiene una duración de 50 años. Y la inversión está estructurada en fases muy bien pensadas. La fase inicial, llamada fase 0, involucra $50 millones para atender necesidades inmediatas, equipamiento nuevo, infraestructura crítica, reparaciones urgentes. Esta fase empezó de inmediato cuando Gilport asumió operaciones el 16 de diciembre de 2024. Y déjame contarte lo que encontraron cuando tomaron control. Había 17 barcos esperando en Rada para descargar. Las navieras estaban cobrando sobrecargos de hasta $1.000 por contenedor debido a la congestión. Los tiempos de espera eran ridículamente largos. En pocas semanas de operación, Gilport redujo los barcos en espera a menos de 10 y disminuyó el tiempo promedio de ingreso de buques a 3 días. Esto es eficiencia operativa de clase mundial aplicada de inmediato. La fase 1 contempla una inversión de $659 millones. Aquí es donde se pone realmente interesante. Se va a construir un nuevo muelle de 510 metros de largo con 17.5 metros de profundidad. Para que entiendas qué significa esto, esa profundidad permite recibir los buques más grandes que actualmente navegan los océanos, barcos de hasta 21.000 contenedores. Estamos hablando de los gigantes de la navegación mundial. El diseño del nuevo muelle es fascinante porque refleja aprendizaje de errores pasados. Inicialmente se planeó un muelle paralelo a la costa, pero estudios técnicos de oleaje, corrientes marinas y tipo de terreno mostraron que esa ubicación sería muy afectada por las mareas. Solo en el primer semestre de 2025, el puerto tuvo 2.483 horas de demora por condiciones climáticas. El nuevo diseño corrige estos problemas estructurales.
Van a instalar entre 5 y 6 grúas automatizadas de última generación. Estas no son grúas convencionales, son máquinas controladas por inteligencia artificial que pueden descargar un buque de contenedores en una fracción del tiempo que toma con equipamiento tradicional. Son grúas capaces de trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, sin fatiga humana, con precisión milimétrica. La fase 2 añade $906 millones más de inversión para expandir aún más la capacidad. Cuando todo esté completo, Acajutla pasará de su capacidad actual de 500.000 contenedores anuales a 1.600.000 contenedores. Es más que triplicar la capacidad. Esto no es una mejora incremental, es una transformación radical que pone a Acajutla en la misma liga que puertos regionales importantes como el de Quetzal en Guatemala o Corinto en Nicaragua. Pero la capacidad bruta no es lo único que importa. Lo que realmente diferencia a un puerto de clase mundial es la eficiencia operativa, que tan rápido puedes mover un contenedor desde el barco hasta la carretera o el tren. Aquí es donde el conocimiento de Gilport marca la diferencia. Ellos van a implementar sistemas digitales de gestión de carga que optimizan cada movimiento, cada transferencia, cada proceso aduanero. Imagina un contenedor llegando de Asia con componentes electrónicos destinados a una fábrica en Honduras. En el modelo tradicional, ese contenedor podría pasar días esperando ser descargado, luego más días en zona de almacenamiento mientras se procesan documentos aduaneros, luego espera por transporte terrestre. En total, podríamos estar hablando de 1 o 2 semanas desde que el barco atraca hasta que el contenedor llega a su destino final. Con el sistema modernizado que Gilport está implementando, ese mismo contenedor puede ser descargado en horas, procesado digitalmente por aduanas en tiempo real mientras está siendo descargado, y estar en un camión o en el tren rumbo a Honduras ese mismo día. Reducir 2 semanas a un día no es solo más rápido, es transformador para las empresas que dependen de cadenas de suministro ágiles. Y aquí está el efecto dominó que esto crea. Cuando un puerto es eficiente y confiable, las navieras lo prefieren porque pueden mantener sus horarios, reducen costos de combustible por menos tiempo de espera, optimizan el uso de sus barcos. Cuando las navieras prefieren un puerto, aumenta la frecuencia de rutas, lo que significa más opciones para los cargadores. Cuando hay más opciones, los precios se vuelven más competitivos. Cuando los precios bajan, más empresas encuentran atractivo usar ese puerto. Es un círculo virtuoso de crecimiento. Luis Canto, gerente general de Unión Portuaria del Pacífico, fue muy claro sobre la visión. Queremos hacer de El Salvador un hub logístico, el lugar donde vienen las mayores líneas navieras y desde aquí se distribuye a otros países. Esto es exactamente lo que Panamá hizo con el canal. Se convirtió en el punto de redistribución para todo el comercio que transita entre los océanos Atlántico y Pacífico. El Salvador está apostando a hacer algo similar pero con un modelo diferente. No tienen un canal interoceánico, pero tienen algo potencialmente igual de valioso, una posición geográfica estratégica combinada con infraestructura ultramoderna y eficiencia operativa superior. En el comercio global moderno, donde cada hora cuenta, donde las empresas operan con inventarios justo a tiempo, donde la previsibilidad es tan importante como el costo, estas ventajas pueden ser decisivas. Y no olvidemos el puerto de la Unión, el otro componente de la alianza con Gilport. Este puerto en el oriente del país, construido originalmente en 2008, nunca alcanzó su potencial. Quedó subutilizado durante años, un elefante blanco que recordaba las limitaciones de proyectos sin visión integral. Bukele y Gilport están cambiando esa historia. La Unión tiene una ventaja geográfica única. Está ubicado en el Golfo de Fonseca, cerca de Nicaragua y Honduras. Existe una carretera conocida como el Canal Seco que conecta con Puerto Cortés en Honduras, el puerto más importante de ese país en el Atlántico. Visualiza las posibilidades, carga que entra por la Unión en el Pacífico puede ser transportada eficientemente por tierra a Puerto Cortés y de ahí embarcarse hacia el Atlántico, Europa, África. Es crear un puente terrestre que complementa la función del Canal de Panamá. En la Unión se están realizando obras de dragado para recibir barcos de mayor calado. Se está adquiriendo equipo moderno, grúas, cargadores, retroexcavadoras. Y aquí está lo emocionante, desde que Gilport asumió operaciones en diciembre de 2024, el puerto ya ha recibido múltiples buques carreros transportando vehículos. En menos de una semana en marzo de 2025, llegaron 2 buques con más de 1.300 vehículos en 2 operaciones. El puerto está despertando. Federico Anliquer lo expresó con claridad, con esto el puerto de la Unión se convertirá en una de las terminales portuarias más prósperas de la región. Y cuando eso suceda, todo el oriente de El Salvador se beneficia. Empleos directos e indirectos, desarrollo comercial, inversiones en infraestructura circundante, servicios turísticos.
Es desarrollo económico regional que ha sido una promesa incumplida de administraciones anteriores durante décadas. Pero aquí hay que ser honestos y balanceados en el análisis. No todos son rosas en esta historia. Existen críticas legítimas y preocupaciones que merecen ser discutidas. Algunos economistas señalan que depender tanto de inversión extranjera crea vulnerabilidades. ¿Qué pasa si Gilport decide en 20 años que ya no es rentable operar estos puertos? ¿Qué pasa si cambia la dinámica del comercio global de maneras que no podemos prever hoy? Otros críticos argumentan que estos megaproyectos de infraestructura, aunque importantes, no abordan problemas estructurales más profundos de la economía salvadoreña, la falta de diversificación productiva, la debilidad del sistema educativo para producir fuerza laboral altamente calificada, la dependencia del consumo financiado por remesas. Dicen que puedes tener el puerto más eficiente del mundo, pero si no produces bienes que exportar, solo estás sirviendo como punto de paso para mercancías de otros países. Estas son preocupaciones válidas que requieren respuestas serias. La administración Bukele argumentaría que precisamente por eso el plan es integral, no se trata solo de puertos sino de crear todo un ecosistema logístico e industrial. Las zonas francas alrededor de la infraestructura logística atraerán manufactura de valor agregado. Los empleos en logística crearán demanda interna que estimulará otros sectores. La eficiencia del sistema reducirá costos para exportadores salvadoreños haciéndolos más competitivos. También están las cuestiones de transparencia y rendición de cuentas. Cuando hablamos de inversiones de miles de millones de dólares, la ciudadanía tiene derecho a exigir claridad total sobre los términos de los contratos, sobre cómo se protegen los intereses nacionales a largo plazo, sobre los mecanismos de supervisión y control. Algunos grupos de la sociedad civil han expresado preocupación de que las leyes especiales aprobadas para agilizar estos proyectos reducen la transparencia y los controles normales. Bukele y su equipo responderían que el balance entre agilidad y transparencia es delicado, pero necesario. Que si se mantienen todos los procesos burocráticos tradicionales, estos proyectos nunca despegan. Que la competencia global por inversiones es feroz y los países que no pueden moverse rápido pierden oportunidades. Que hay mecanismos de supervisión incluso dentro de los marcos legales especiales. El debate es legítimo y saludable en una democracia. Lo importante es que se base en hechos y no en posiciones ideológicas preconcebidas. Y los hechos hasta ahora muestran progreso concreto. Los barcos están llegando a la Unión. Las operaciones en Acajutla están mejorando visiblemente. La inversión de Gilport no es un anuncio vacío sino contratos firmados y dinero fluyendo. Los estudios de diseño del nuevo muelle están completos. Las obras preliminares han comenzado. Ahora vamos a movernos a la segunda pieza fundamental del rompecabezas logístico de Bukele, el Aeropuerto Internacional del Pacífico. Si Acajutla es el corazón del sistema logístico marítimo, este nuevo aeropuerto será el corazón de la conectividad aérea que El Salvador necesita para completar su transformación. El Salvador actualmente tiene un solo aeropuerto internacional, el Monseñor Óscar Arnulfo Romero en Comalapa, a 44 kilómetros al sureste de San Salvador. Es un aeropuerto moderno que ha recibido inversiones importantes y funciona relativamente bien. En 2024 manejó más de 5 millones de pasajeros, incluyendo 3.5 millones de turistas internacionales. No está mal para un país pequeño. Pero aquí está el problema que Bukele identificó. La gran mayoría de pasajeros que usan ese aeropuerto viven en el occidente o centro del país. El oriente de El Salvador, particularmente el departamento de la Unión, está a más de 200 kilómetros de distancia. Para alguien que vive en la zona oriental, llegar al aeropuerto puede tomar 4 o 5 horas por carretera. Es una barrera significativa que limita la conectividad de toda esa región. Además, hay un argumento de saturación futura. Si El Salvador realmente despega como hub logístico y turístico, el aeropuerto actual eventualmente alcanzará su capacidad máxima. Mejor planificar con anticipación y construir capacidad adicional en una ubicación estratégica que resolver una crisis de saturación cuando ya sea tarde. El Aeropuerto Internacional del Pacífico, también llamado Aeropuerto de Oriente, será construido en el Departamento de la Unión. No es coincidencia que esté en el mismo departamento que el Puerto de la Unión. Esta es la integración multimodal en acción. Mercancía que llega por barco puede ser rápidamente transferida a aviones de carga para distribución urgente. Pasajeros de negocios pueden volar directamente a la región donde están los proyectos de desarrollo económico. El proyecto fue anunciado originalmente en noviembre de 2021 como parte del Plan Cuscatlán de Bukele. Inicialmente estaba vinculado con Bitcoin City, esa ciudad futurista que se financiaría con bonos volcán respaldados por Bitcoin. Esa parte del plan ha sido pospuesta múltiples veces y sigue en el aire.
Pero el aeropuerto se ha desacoplado de Bitcoin City y avanza por su propio mérito económico. Los números del proyecto son impresionantes. El costo estimado es de $335 millones según cifras oficiales, aunque otras proyecciones hablan de hasta 800 millones dependiendo del alcance final. El Banco de Desarrollo de América Latina está proporcionando financiamiento. En mayo de 2024 se firmó el contrato de préstamo. La infraestructura planeada incluye una pista de aterrizaje de 2.400 metros de largo y 45 metros de ancho. Federico Anliquer ha dicho que eventualmente podría expandirse a 3.000 metros. La longitud y las condiciones de altitud de la zona permitirán que aeronaves grandes operen vuelos directos a Europa o Asia. Esto es crucial, no solo vuelos regionales sino conectividad verdaderamente global. El diseño contempla dos terminales de pasajeros, Terminal Alfa y Terminal Beta, con un total combinado de 18 puertas de embarque. La Terminal Alfa será la principal con espacio para check-in, reclamo de equipaje, aduana, restaurantes y áreas comerciales. La Terminal Beta atenderá vuelos privados y charter. El aeropuerto cubrirá aproximadamente 600 manzanas de terreno, unas 300 acres. Se proyecta que en el primer año de operación el aeropuerto maneje entre 350.000 y 500.000 pasajeros. Pero la capacidad total una vez completado podría llegar hasta 5 millones de pasajeros anuales. Y aquí está lo interesante, no se está construyendo solo para tráfico de pasajeros. La carga aérea es un componente integral del diseño. Piensa en industrias que dependen críticamente de carga aérea. Productos farmacéuticos que necesitan cadena de frío impecable. Componentes electrónicos de alto valor y bajo peso. Flores y productos agrícolas frescos que deben llegar a mercados internacionales en horas. Documentos legales y financieros urgentes. Todas estas industrias pagan primas por conectividad aérea eficiente y confiable. El proyecto generará aproximadamente 23.000 empleos durante la fase de construcción. Una vez operativo, se estiman 4.700 empleos directos en el primer año, creciendo a medida que aumenta el tráfico. Y al igual que con los puertos, cada empleo directo genera múltiples empleos indirectos en la economía circundante. Para la población de la Unión, históricamente una de las zonas más pobres y olvidadas de El Salvador, esto es transformacional. Hablamos de un departamento donde la falta de oportunidades ha forzado a generaciones a migrar. El aeropuerto, combinado con el puerto, las nuevas carreteras, la eventual llegada del tren, representa la posibilidad de un futuro diferente. Jóvenes que pueden ver carreras en aviación, logística, turismo, servicios, tecnología, todo sin tener que abandonar su región. Ahora, seamos honestos sobre los desafíos y controversias. El proyecto ha enfrentado críticas significativas, particularmente en temas ambientales. El aeropuerto se construirá en una zona que incluye el manglar El Tamarindo, designado como área de máxima protección por su potencial como área natural protegida. Organizaciones ambientalistas han argumentado que la construcción destruirá hábitats críticos de especies en peligro y afectará nacimientos de agua. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales originalmente recomendó mover el aeropuerto ligeramente al noreste para reducir impacto ambiental. CEPA no aceptó esa recomendación. El estudio de impacto ambiental mostró un valor de 105 en una escala donde 9 es el mínimo para ser catalogado como impacto moderado o alto. Esto indica que sí habrá consecuencias ambientales significativas. Grupos como el Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador argumentan que la construcción viola derechos de propiedad privada y degrada el ambiente. Para diciembre de 2024 se habían deforestado 462 manzanas de tierra. Algunos pobladores perdieron acceso a agua corriente debido a obras preliminares. El gobierno argumenta que se están tomando medidas de mitigación ambiental y que los beneficios económicos para una de las regiones más pobres del país justifican el proyecto. Bukele abordó preocupaciones ambientales en un discurso durante la ceremonia de inicio de construcción en febrero de 2025. Prometió que se manejarían responsablemente los impactos ambientales. También están las preocupaciones sobre la viabilidad económica a largo plazo. Algunos economistas cuestionan si El Salvador realmente necesita 2 aeropuertos internacionales. Señalan que el aeropuerto de Comalapa tiene capacidad para crecer y que construir infraestructura nueva cuando la existente no está saturada puede ser ineficiente. Argumentan que el crecimiento económico de El Salvador ha sido el más bajo de Centroamérica en años recientes, entre 2 y 3%, lo que podría no justificar la inversión. Los defensores del proyecto responden que es precisamente la falta de infraestructura adecuada lo que ha limitado el crecimiento. Que si esperas a que la demanda sature la capacidad existente antes de construir nueva infraestructura, siempre vas un paso atrás.
que la infraestructura moderna es un prerequisito para atraer las inversiones que generarán el crecimiento, no un lujo que te puedes dar después de crecer. Sobre el tema de los desplazamientos de pobladores, el gobierno ha dicho que 52 familias afectadas han recibido opciones más dignas de vivienda. CEPA ha estado adquiriendo terrenos, reportando en marzo de 2024 que ya tenían el 80% de los terrenos necesarios. Los procesos de compra y reubicación siguen en curso. El proyecto ha tenido retrasos. Originalmente se prometió colocar la primera piedra en 2022. Luego se dijo 2023. Finalmente sucedió en febrero de 2025. Federico Anliquer ha explicado que los estudios de factibilidad, diseño y procesos de licitación tomaron más tiempo de lo anticipado. Las obras de terracería y construcción de infraestructura básica ahora sí están en marcha. Se espera que la construcción tome aproximadamente 3 años, con inauguración proyectada para finales de 2027, coincidiendo con el final del actual periodo presidencial de Bukele. Es un cronograma ambicioso que requerirá ejecución impecable y ausencia de obstáculos mayores. Y aquí hay que reconocer algo importante. Independientemente de las críticas válidas sobre impacto ambiental o viabilidad económica, el proyecto está avanzando. No es solo un render bonito o una promesa de campaña olvidada. Hay financiamiento comprometido, estudios completados, terrenos adquiridos, ceremonias de inicio realizadas, obras en terreno. Bukele está demostrando capacidad de ejecución en proyectos de infraestructura de gran escala. Ahora llegamos a la tercera pieza del sistema integrado, el Tren del Pacífico. Y aquí es donde la visión se vuelve verdaderamente ambiciosa, donde El Salvador no solo piensa en su propio desarrollo sino en convertirse en un conector crucial de toda Centroamérica e incluso más allá. El concepto del Tren del Pacífico no es nuevo. El Salvador tuvo ferrocarriles desde finales del siglo XIX, construidos originalmente por empresas británicas. Esos trenes conectaban la costa con el interior, facilitando la exportación de café y otros productos agrícolas. Pero la guerra civil de los años 80 dañó severamente la infraestructura ferroviaria. Después de los acuerdos de paz en 1992, los gobiernos sucesivos optaron por no reconstruir el sistema ferroviario. En lugar de invertir en trenes, El Salvador se enfocó en carreteras. Y mientras las carreteras son importantes y necesarias, no son la solución óptima para mover grandes volúmenes de carga de manera eficiente y económica. Un solo tren de carga puede mover el equivalente a decenas o cientos de camiones. El costo por tonelada kilómetro es significativamente menor. Las emisiones de carbono son sustancialmente más bajas. Es simplemente más eficiente. Bukele incluyó el Tren del Pacífico como proyecto emblemático en su plan Cuscatlán original. La visión era construir una red ferroviaria moderna que conectara el puerto de Acajutla con San Salvador y eventualmente se extendiera paralela al Océano Pacífico desde Acajutla hasta la Achadura en la frontera con Guatemala. En marzo de 2021, el gobierno salvadoreño anunció el lanzamiento del concurso público internacional para el estudio de factibilidad del proyecto. El Banco Centroamericano de Integración Económica comprometió $450.000 en fondos no reembolsables para financiar el estudio. El Fondo Fiduciario de Corea del Sur respaldó técnicamente el proceso. El objetivo del estudio es evaluar la viabilidad técnica, económica y financiera de construir una red ferroviaria para transporte de mercancías y potencialmente pasajeros. También explorar la posibilidad de estructurar el proyecto como asociación público-privada para atraer inversión del sector privado. Luis Rodríguez, director del BCI en El Salvador, fue enfático sobre el impacto potencial del proyecto. Dijo que el Tren del Pacífico, bien planificado y diseñado con las alianzas correctas, traerá competitividad y pondrá a El Salvador en otras ligas. Destacó que mejoraría los flujos comerciales, reduciría la congestión vial, mejoraría la seguridad del transporte terrestre. El diseño preliminar contempla que la primera línea vaya desde el puerto de Acajutla hasta San Salvador. Dentro de ese tramo, la primera fase cubriría desde Acajutla hasta Sitio del Niño en el departamento de La Libertad. Posteriormente se extendería para conectar con Guatemala por el occidente y potencialmente con Honduras por el oriente. Y aquí está la visión geopolítica más amplia que entusiasma a los planificadores. México está construyendo el Tren Maya que conectará la península de Yucatán con el centro del país. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha planteado la idea de eventualmente conectar estos proyectos ferroviarios en una red centroamericana e incluso mesoamericana. El Tren del Pacífico salvadoreño podría ser el eslabón que conecta el Tren Maya mexicano con redes en Guatemala, Honduras y más al sur. Imagina las implicaciones. Carga que se origina en México podría viajar por tren a través de Guatemala y El Salvador, conectándose con los puertos salvadoreños para embarque transpacífico.
O viceversa, carga que llega a puertos salvadoreños desde Asia podría distribuirse eficientemente por tren a través de Centroamérica y hasta México. Es crear un corredor logístico continental que compite en eficiencia con rutas marítimas más largas. El proyecto del tren también contempla servicio de pasajeros. Aunque el enfoque principal es carga, tener opciones de transporte ferroviario de pasajeros entre ciudades importantes reduciría tráfico vehicular, ofrecería alternativas más económicas de movilidad, conectaría regiones de manera más eficiente. Cristian Flores, comisionado presidencial para proyectos estratégicos, explicó que el Tren del Pacífico es parte de la ruta de crecimiento económico que el país necesita urgentemente para convertirse en centro logístico internacional que encabece la conectividad regional. Enfatizó que está diseñado para integrarse con toda la red de puertos y aeropuertos. Romero Rodríguez, titular del Ministerio de Obras Públicas, detalló que la visión es que el tren proporcione servicio tanto para mover carga como para transportar personas, que será necesario ampliar el recorrido más allá del tramo inicial para maximizar su impacto económico. Ahora, seamos realistas sobre el estado actual del proyecto. A diferencia de los puertos donde ya hay inversión privada comprometida y obras en marcha, el Tren del Pacífico todavía está en fase de estudios. El estudio de factibilidad encargado al consorcio internacional se proyectó completarse en 12 meses desde su inicio en 2021. Eso significaría resultados disponibles para 2022. Sin embargo, no ha habido anuncios públicos recientes sobre conclusiones del estudio o próximos pasos concretos. Esto ha generado especulación sobre si el proyecto sigue siendo prioridad o si enfrenta obstáculos financieros o técnicos que no se han comunicado públicamente. La realidad es que construir infraestructura ferroviaria es extraordinariamente caro. Estamos hablando potencialmente de miles de millones de dólares dependiendo de la longitud total y especificaciones técnicas. Para un país con las limitaciones fiscales de El Salvador, conseguir ese nivel de financiamiento sin comprometer sostenibilidad de la deuda es un desafío mayúsculo. El gobierno ha mencionado solicitar financiamiento de la Unión Europea. En 2023 la ministra de Economía María Luisa Ayem indicó que se había solicitado 450 millones de dólares al Banco Europeo de Inversiones para financiar el Tren del Pacífico junto con un proyecto de monorriel para el área metropolitana de San Salvador. Hasta la fecha no hay confirmación de aprobación de ese financiamiento. También se ha hablado de atraer inversión privada mediante esquemas de asociación público-privada. La Asamblea Legislativa aprobó en 2022 la Ley de Régimen Especial para la Simplificación de Trámites relacionada con el proyecto del tren. Esta ley facilita procesos administrativos y permite adquisiciones ágiles. Pero inversión privada en infraestructura ferroviaria requiere demostrar viabilidad económica clara. Los inversionistas necesitan ver proyecciones creíbles de volúmenes de carga, tarifas que se pueden cobrar, costos operativos, retornos esperados. Sin el estudio de factibilidad completo y público es difícil atraer ese capital privado. Críticos del proyecto argumentan que puede ser demasiado ambicioso para la realidad económica de El Salvador. Que antes de construir trenes deberías asegurar que hay suficiente carga para justificar la inversión. Que el comercio intrarregional centroamericano es relativamente bajo comparado con el comercio con Estados Unidos o Asia, lo que limita la demanda potencial de servicios ferroviarios regionales. Los defensores contraargumentan que es precisamente la falta de infraestructura eficiente lo que ha limitado el comercio intrarregional. Que si reduces costos y tiempos de transporte dramáticamente, generarás nueva demanda que actualmente no existe. Que hay que pensar en términos de décadas, no de años, en infraestructura de esta escala. Mi evaluación personal es que el Tren del Pacífico es la pieza más incierta del rompecabezas logístico de Bukele. Tiene potencial transformador si se ejecuta bien. Pero también enfrenta los mayores obstáculos financieros y técnicos de todos los proyectos. Es posible que veamos versiones reducidas del proyecto original, quizás empezando solo con el tramo Acajutla-San Salvador y expandiendo gradualmente si demuestra viabilidad económica. Lo importante es que el concepto está sobre la mesa y tiene respaldo político al más alto nivel. Eso mantiene la posibilidad abierta y permite continuar explorando opciones de financiamiento y asociación. En proyectos de infraestructura de esta magnitud, a veces el proceso de maduración toma años antes de que las condiciones se alineen para ejecución. Pero volvamos al aquí y ahora, a los proyectos que definitivamente están avanzando y generando impacto concreto. Porque la visión logística de Bukele no se limita solo a puerto, aeropuerto y tren. Incluye toda una red de infraestructura complementaria, carreteras, pasos a desnivel, zonas francas, centros de distribución, mejoras aduaneras y digitales. El gobierno ha invertido significativamente en mejorar la red vial del país.
Los periféricos Gerardo Barrios y Claudia Lars en el área metropolitana de San Salvador reducen congestión y mejoran flujos de tráfico. El camino a Surf City conecta eficientemente la costa occidental, importante tanto para turismo como para acceso al puerto de Acajutla. El viaducto de los Chorros y múltiples pasos a desnivel en puntos críticos han mejorado sustancialmente la movilidad. Estas obras viales pueden parecer menos espectaculares que un puerto modernizado o un aeropuerto nuevo, pero son absolutamente críticas para que el sistema funcione. ¿De qué sirve descargar un contenedor eficientemente en Acajutla si luego se atasca en tráfico durante horas tratando de llegar a San Salvador? La logística moderna requiere que cada eslabón de la cadena funcione bien. Las mejoras aduaneras merecen mención especial. CEPA y la Dirección General de Aduanas han estado implementando sistemas digitales que agilizan dramáticamente los procesos. En el puerto de Acajutla se inauguró el prepuerto, una instalación de 21.550 metros cuadrados con 60 posiciones para vehículos de transporte de carga donde se puede verificar documentación antes de ingresar al recinto portuario. Esto reduce congestión y acelera operaciones. La digitalización de trámites aduaneros permite procesamiento en tiempo real. Documentos que antes requerían presentación física ahora se manejan electrónicamente. Esto no solo es más rápido sino menos susceptible a corrupción porque reduce interacción humana discrecional. El Banco Interamericano de Desarrollo está financiando un programa de facilitación del comercio y de las inversiones en El Salvador con objetivos específicos de reducir tiempos de operación en Acajutla, simplificar y automatizar trámites de comercio exterior, mejorar eficiencia del control aduanero. Estos son componentes técnicos menos visibles pero absolutamente esenciales del ecosistema logístico. Otra pieza importante es el desarrollo de zonas francas y parques industriales estratégicamente ubicados. En diciembre de 2024, Bukele acompañó la colocación de primera piedra de Air City, la primera zona franca aeroportuaria de El Salvador desarrollada por Grupo Aristos en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Air City contempla inversión de $250 millones en 532.000 metros cuadrados. Ofrecerá servicios para aeronaves como reparaciones y repuestos, comercio digital, almacenes refrigerados, productos farmacéuticos, institutos técnicos. Generará 500 empleos durante construcción y 5.000 cuando esté operativa. Edwin Escobar, director ejecutivo de Grupo Aristos, explicó la visión con claridad: buscamos promover el gran potencial que ya existe en El Salvador. Queremos mover mercadería con más velocidad y hacer de nuestro país el hub logístico de las Américas. Air City conectará directamente con la pista del aeropuerto para garantizar operaciones rápidas y efectivas. Esta es la visión de desarrollo económico impulsada por infraestructura logística de clase mundial. Atraes inversiones como Aristos porque tienes la infraestructura que sus negocios necesitan. Esas inversiones crean empleos bien remunerados. Esos empleados se convierten en consumidores que estimulan otros sectores de la economía. Es el círculo virtuoso del desarrollo. Y ya están llegando resultados concretos más allá de las promesas. Nestlé anunció su hub regional en El Salvador. Otras empresas multinacionales están evaluando establecer centros de distribución aprovechando la nueva infraestructura. El turismo está creciendo, más de 5 millones de pasajeros por el aeropuerto en 2024 es un aumento sustancial comparado con años previos. Las remesas siguen siendo importantes y probablemente lo serán por muchos años. Pero aquí está el cambio crucial que Bukele está impulsando: crear alternativas económicas reales para que las remesas eventualmente sean un complemento y no la base de la economía. Para que un joven salvadoreño pueda elegir quedarse porque hay empleos decentes, no porque no tiene opción de migrar. Esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿es realmente posible que El Salvador se convierta en un hub logístico regional de la magnitud que Bukele imagina? Vamos a ser analíticos y honestos en la evaluación. El Salvador tiene ventajas reales. Ubicación geográfica en el centro del Istmo Centroamericano. Tamaño compacto que facilita conectividad interna, puedes ir del puerto en el oeste al oriente del país en pocas horas. Gobierno con voluntad política clara de invertir en infraestructura logística. Socio privado experimentado en Gilport con capital y conocimiento operativo. Seguridad dramáticamente mejorada bajo el Plan Control Territorial que hace al país atractivo para inversiones. Pero también enfrenta desafíos significativos. Tamaño pequeño de la economía limita mercado interno. Falta de recursos naturales abundantes reduce que puedes exportar. Competencia feroz de países vecinos con sus propias ventajas: Panamá tiene el canal, Costa Rica tiene estabilidad institucional histórica, Guatemala tiene tamaño y población mayor. Deuda pública alta limita margen fiscal para más inversiones. Dependencia del mercado estadounidense crea vulnerabilidad a políticas migratorias y comerciales de Estados Unidos.
La clave probablemente está en encontrar nichos donde El Salvador pueda ser genuinamente competitivo. No necesita ser el hub más grande para ser exitoso. Necesitas ser el hub más eficiente para ciertos tipos de carga o ciertas rutas. Necesitas ofrecer servicios diferenciados que otros puertos o aeropuertos no ofrecen. Por ejemplo, si Acajutla logra convertirse en el puerto con los tiempos de procesamiento más rápidos de Centroamérica, las navieras que operan rutas con horarios muy ajustados lo preferirán. Si el aeropuerto del Pacífico ofrece instalaciones especializadas para carga farmacéutica con cadena de frío impecable, atraerá ese segmento específico de mercado. Si las zonas francas ofrecen condiciones fiscales y regulatorias superiores, empresas de manufactura de alto valor se ubicarán ahí. Esta estrategia de nicho es más realista que pretender competir frontalmente con gigantes establecidos. Y los indicios son que Bukele y su equipo entienden esto. No están tratando de replicar el Canal de Panamá, están creando una propuesta de valor diferente basada en eficiencia, integración multimodal y agilidad operativa. El factor tiempo también es crucial. Muchos de estos proyectos tomarán años en materializarse completamente y empezar a generar retornos económicos significativos. El puerto de Acajutla no triplicará su capacidad de la noche a la mañana. El aeropuerto del Pacífico no abrirá hasta 2027 en el mejor escenario. Las zonas francas necesitan tiempo para atraer inquilinos y generar empleos. Esto significa que el éxito o fracaso de esta visión logística no se puede juzgar en 1 o 2 años. Es un proyecto de largo aliento que requiere consistencia de políticas a través de múltiples administraciones gubernamentales. Y ahí es donde la estabilidad política es importante. Bukele aseguró su reelección con un margen aplastante. La Asamblea Legislativa está completamente controlada por su partido Nuevas Ideas. Esto da continuidad para ejecutar planes de largo plazo. Pero también crea preocupaciones legítimas sobre concentración de poder y falta de contrapesos democráticos. Algunos observadores temen que la falta de oposición efectiva pueda llevar a decisiones no óptimas que no son cuestionadas adecuadamente. Otros argumentan que en países en desarrollo, a veces necesitas liderazgo fuerte y concentrado para ejecutar transformaciones profundas que grupos de interés resistirían bajo sistemas más fragmentados. Es un debate complejo sin respuestas fáciles. Lo que es innegable es que Bukele ha consolidado el poder político necesario para impulsar su visión sin obstrucciones significativas. Si esa visión es correcta y se ejecuta bien, El Salvador podría verdaderamente transformarse. Si hay errores estratégicos o ejecución deficiente, el país pagará las consecuencias por décadas. Mi evaluación personal es que la visión tiene fundamento sólido. La lógica de crear un hub logístico integrado aprovechando la posición geográfica de El Salvador tiene sentido económico. Los socios privados como Gilport son reales y están invirtiendo capital verdadero. La infraestructura está empezando a materializarse en concreto y acero, no solo en presentaciones de PowerPoint. Los riesgos principales que veo son 3. Primero, dependencia excesiva de pocos socios estratégicos. Si Gilport enfrenta problemas financieros globales, podría afectar sus compromisos en El Salvador. Segundo, posibilidad de que los volúmenes de carga proyectados sean demasiado optimistas y la infraestructura termine subutilizada. Tercero, eventos externos fuera del control de El Salvador como recesión global, cambios en patrones de comercio internacional, políticas proteccionistas en Estados Unidos. Contra estos riesgos hay que balancear las oportunidades. Si aunque sea la mitad de lo proyectado se materializa, sigue siendo transformador para El Salvador. Si el puerto de Acajutla duplica en lugar de triplicar su capacidad, igual es un logro enorme. Si se crean 50.000 empleos en lugar de 100.000, sigue siendo un impacto monumental para un país de 6 millones de habitantes. También hay que reconocer el intangible de cambiar la narrativa nacional. Durante décadas, la narrativa de El Salvador fue violencia, pobreza, migración, fracaso estatal. Bukele ha empezado a cambiar esa narrativa a seguridad, desarrollo, inversión, posibilidad. Ese cambio psicológico importa porque afecta decisiones de millones de personas, empresarios que deciden invertir o no, jóvenes que deciden quedarse o migrar, salvadoreños en el exterior que consideran regresar o no. Si la visión logística ayuda a consolidar una narrativa de El Salvador como país en ascenso con futuro económico promisorio, eso por sí solo crea un círculo virtuoso. La confianza genera inversión, la inversión genera empleos, los empleos generan consumo, el consumo estimula más inversión. La profecía se cumple a sí misma. Ahora quiero abordar directamente la pregunta del título de este video. ¿Está El Salvador realmente despertando como un gigante logístico o es más marketing que sustancia? Vamos a los hechos concretos sin propaganda pero también sin cinismo excesivo. Hechos verificables en el lado positivo.
Gilport asumió operaciones de los puertos en diciembre de 2024, esto sucedió, no es promesa futura. 1.615 millones de dólares comprometidos en contratos firmados para modernización portuaria. Reducciones inmediatas en congestión de Acajutla, de 17 barcos esperando a menos de 10 en semanas. Puerto de la Unión recibiendo buques de nuevo después de años de subutilización. Aeropuerto del Pacífico con financiamiento del CAF aprobado, terrenos adquiridos, ceremonias de inicio realizadas. 5 millones de pasajeros por el aeropuerto de Comalapa en 2024. Inversiones privadas como Nestlé y Aristos llegando o expandiendo en El Salvador. Hechos verificables en el lado de preocupaciones. Crecimiento económico de El Salvador entre los más bajos de Centroamérica, 2 a 3% anual. Remesas aún representan 24% del PIB mostrando dependencia persistente. Deuda pública alta limitando margen fiscal. Tren del Pacífico aún sin cronograma claro de ejecución después de años de estudios. Impactos ambientales significativos de proyectos como el aeropuerto. Críticas sobre transparencia y concentración de poder. Tomando todo en cuenta, mi conclusión es que sí está ocurriendo una transformación real pero gradual. No es instantánea ni está garantizada, pero el movimiento es tangible y va en dirección correcta. El gigante está despertando, pero es un despertar lento, no un salto dramático de la noche a la mañana. La clave para el éxito final estará en la ejecución sostenida durante la próxima década. Los proyectos actuales necesitan completarse según cronograma y presupuesto. La infraestructura necesita operarse eficientemente una vez construida. Las inversiones privadas atraídas necesitan traducirse en empleos reales y transferencia de conocimiento. La integración entre diferentes modos de transporte necesita funcionar en la práctica, no solo en diagramas. Y aquí es donde el liderazgo de Bukele será verdaderamente probado. Lanzar proyectos es importante, pero ejecutarlos hasta el final es lo que cuenta. Mantener disciplina fiscal mientras inviertes en infraestructura es difícil. Balancear desarrollo económico con protección ambiental y derechos de pobladores requiere sensibilidad. Asegurar que los beneficios del crecimiento se distribuyan ampliamente en lugar de concentrarse en pocas manos demanda políticas inclusivas. Bukele ha demostrado capacidad para tomar decisiones audaces y ejecutar proyectos complejos como el Plan Control Territorial. Ha mostrado habilidad para comunicar visión y generar entusiasmo. Ha construido coaliciones internacionales y atraído socios estratégicos. Estas son fortalezas reales que no deben minimizarse. Pero gobernar para transformación económica de largo plazo es diferente a resolver una crisis de seguridad de corto plazo. Requiere paciencia, gestión técnica sofisticada, capacidad de corregir curso cuando sea necesario, tolerancia a críticas constructivas. Son habilidades de gobernanza que Bukele aún está demostrando si las tiene completamente desarrolladas. Los próximos 5 años serán definitivos. Para 2030 deberíamos poder evaluar si la apuesta logística está dando frutos o si fueron proyectos que se quedaron a medias. El puerto de Acajutla debería estar manejando más de 1 millón de contenedores anuales si las proyecciones son correctas. El aeropuerto del Pacífico debería estar operativo manejando cientos de miles de pasajeros. Varias zonas francas deberían estar funcionando con decenas de empresas instaladas. Decenas de miles de empleos logísticos deberían existir. Si llegamos a 2030 y esos indicadores se cumplen aunque sea parcialmente, habrá que reconocer que Bukele y su equipo acertaron en la estrategia fundamental. Si llegamos a 2030 y la mayoría son promesas incumplidas o elefantes blancos subutilizados, las críticas sobre sobredimensionamiento y falta de viabilidad habrán sido validadas. Personalmente soy cautelosamente optimista. Creo que la visión es sólida, la ejecución hasta ahora muestra seriedad, los socios son creíbles. Pero también reconozco que hay múltiples puntos donde las cosas podrían salir mal. En proyectos de esta complejidad y escala, siempre hay imprevistos, siempre hay obstáculos, siempre hay necesidad de adaptación. Lo que no está en duda es que Bukele está apostando el legado de su presidencia a esta transformación económica. La guerra contra las pandillas le dio popularidad instantánea y reconocimiento mundial. Pero él entiende que para ser recordado como un gran estadista necesita dejar al país en una trayectoria económica sostenible. Por eso la prioridad declarada de su segundo mandato es sanar la economía después de haber curado al país del cáncer de la violencia según sus propias palabras. Es una apuesta enorme con implicaciones que van más allá de El Salvador. Si tiene éxito, puede convertirse en un modelo para otros países pequeños de cómo aprovechar posicionamiento geográfico y alianzas estratégicas para desarrollarse. Si fracasa, será una advertencia sobre los peligros de proyectos megainfraestructura mal concebidos. Para los salvadoreños comunes, para las familias que han sufrido décadas de violencia y estancamiento económico,
Para los jóvenes que han visto migrar a sus hermanos y primos, esta visión logística representa esperanza concreta. Esperanza de que tal vez sus hijos no tengan que dejar el país para prosperar. Esperanza de que El Salvador puede ser un lugar donde se construyen carreras y familias sin sacrificar seguridad o calidad de vida. Esa esperanza es un activo político poderoso que Bukele ha cultivado cuidadosamente. Pero la esperanza necesita materializarse en realidad tangible para sostenerse a largo plazo. Los empleos necesitan crearse. Los salarios necesitan subir. Las oportunidades necesitan expandirse. De lo contrario, la desilusión será proporcional al tamaño de las promesas. Entonces volvamos a la pregunta fundamental con la que empezamos. ¿Por qué importa esto? ¿Por qué deberías prestarle atención a la apuesta logística de un país pequeño en Centroamérica que probablemente ni siquiera ubiques con precisión en un mapa? Importa porque representa un experimento fascinante en desarrollo económico. Si El Salvador realmente logra convertirse en hub logístico regional aprovechando tecnología moderna, alianzas estratégicas y ejecución eficiente, desafiaría muchas de las narrativas establecidas sobre qué se necesita para desarrollarse. No necesitarías recursos naturales abundantes ni un mercado interno grande ni décadas de estabilidad institucional. Necesitarías visión estratégica, capacidad de ejecución y coraje para tomar riesgos calculados. Importa porque estamos viendo liderazgo político de una nueva generación con nuevas herramientas. Bukele es un presidente millennial que usa redes sociales, habla lenguaje de startups y tecnología, piensa en términos de sistemas integrados digitalmente. Está aplicando mentalidad de sector privado a problemas de sector público. Sea que estés de acuerdo o no con sus métodos, es innegablemente diferente de políticos tradicionales. Importa porque el éxito o fracaso afectará vidas de millones de personas. Las familias salvadoreñas que han sido devastadas por violencia y pobreza merecen una oportunidad de futuro mejor. Si esta visión logística contribuye a crear ese futuro, es una historia de esperanza y redención. Si falla, será otra decepción en una larga historia de promesas incumplidas. Importa geopolíticamente porque un El Salvador próspero y estable cambia dinámicas migratorias hacia Estados Unidos. Reduce presión en fronteras, reduce necesidad de remesas, potencialmente revierte flujos migratorios con salvadoreños regresando a un país con oportunidades. Esto tiene implicaciones para políticas estadounidenses hacia Centroamérica. Importa como caso de estudio sobre infraestructura y desarrollo. Los académicos y formuladores de política estarán estudiando este experimento durante décadas. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué lecciones se pueden extraer para otros contextos? El Salvador bajo Bukele se ha convertido en un laboratorio de políticas públicas innovadoras para bien o para mal. Entonces, mientras nos acercamos al final de este análisis extenso, quiero dejarte con algunas reflexiones finales. El Salvador está en un momento histórico único. Tiene un liderazgo con voluntad política de transformación. Tiene ventajas geográficas que puede aprovechar. Tiene socios internacionales dispuestos a invertir. Tiene una población joven y resiliente lista para trabajar. Pero también enfrenta desafíos estructurales profundos. Deuda alta, dependencia de remesas, economía pequeña, vulnerabilidad a shocks externos, déficits institucionales. Superar estos desafíos mientras se ejecutan megaproyectos ambiciosos es extraordinariamente difícil. El resultado no está predeterminado. Dependerá de miles de decisiones grandes y pequeñas en los próximos años. Dependerá de factores dentro del control de El Salvador y factores completamente fuera de su control. Dependerá de suerte además de habilidad. Lo que podemos decir con certeza es que la apuesta está sobre la mesa. El Salvador está al en la visión logística. Bukele ha comprometido su capital político, ha movilizado recursos financieros escasos, ha atraído atención internacional. No hay vuelta atrás sin consecuencias políticas y económicas severas. Para quienes apoyamos a El Salvador y su gente, debemos observar con esperanza pero también con ojo crítico. Celebrar los éxitos genuinos sin caer en propaganda. Señalar problemas y riesgos sin caer en cinismo destructivo. Exigir transparencia y rendición de cuentas sin obstruir el progreso necesario. El despertar del gigante logístico salvadoreño es una historia en desarrollo. No sabemos aún cómo terminará. Pero estamos presenciando un momento crucial en la historia de este pequeño país que se atreve a soñar en grande. Un país que por décadas fue sinónimo de violencia y fracaso está reescribiendo su narrativa como lugar de oportunidad y posibilidad. Y eso, independientemente de cómo resulte finalmente, ya es algo digno de atención. Porque en un mundo donde el cinismo y la desesperanza a menudo dominan, hay algo refrescante en ver audacia y ambición en servicio de transformación positiva. El Salvador nos está mostrando que los países pequeños no están condenados a la irrelevancia. Que el tamaño geográfico no determina el tamaño de la visión.
Que la historia no tiene que ser destino. Que el cambio fundamental es posible cuando liderazgo, estrategia y momento se alinean. La pregunta ahora es si la ejecución estará a la altura de la visión. Si la realidad alcanzará la promesa. Si el gigante que está despertando logrará ponerse completamente de pie y caminar con paso firme hacia el futuro. Estaremos observando. El mundo estará observando. Y los salvadoreños, quienes más tienen en juego, estarán viviendo esta transformación día a día, con esperanza mezclada con cautela, con orgullo mezclado con preocupación, con la determinación de que esta vez, finalmente, las cosas serán diferentes. Porque al final, eso es lo que está en juego. No solo puertos y aeropuertos y trenes, sino la posibilidad de un futuro fundamentalmente diferente para millones de personas que merecen la oportunidad de prosperar en su propia tierra, de construir sus vidas sin tener que abandonar todo lo que conocen, de ver crecer a sus hijos en un país lleno de posibilidades en lugar de limitaciones. Esa es la verdadera promesa de la visión logística de Bukele. Y por eso importa que se haga bien.